Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y por supuesto, en las redes sociales. Y es que ¿quién no ha oído hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel? Son, o mejor dicho, eran, una de las parejas más queridas y comentadas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Hoy vamos a destapar la verdad, o al menos lo que se ha dicho y lo que se rumorea, sobre su relación. Vamos a ver qué hay detrás del escándalo que los rodea, qué se dice que pasó realmente y, lo más importante, qué opina ella, Hande Erçel, sobre todo esto. Prepárense porque vamos a desentrañar un poco más este misterio. Pero antes de empezar, un pequeño recordatorio: si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Tenemos mucho contenido interesante sobre el mundo de las series turcas, las celebridades y todo lo que les encanta. Así que suscríbanse ya. Bien, ahora sí arrancamos. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un poco como un cuento de hadas moderno, al menos al principio. Se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, donde interpretaban a Eda y Serkan, dos personajes que, como bien saben, se enamoran perdidamente. La química en pantalla era innegable, y pronto se hizo evidente que esa magia no se quedaba solo en la ficción. Los rumores comenzaron a circular, las fotos juntos inundaron las redes sociales, y finalmente, la pareja confirmó lo que muchos ya sospechaban: estaban enamorados. El público enloqueció. Eran la pareja perfecta. Guapos, talentosos, exitosos. La gente los adoraba y cada foto, cada comentario, cada pequeña interacción era analizada al detalle. Se convirtieron en la pareja favorita de muchos, un ejemplo de amor que traspasaba la pantalla. Los fans creían en ellos, en su amor, en su historia. Todo era perfecto, o al menos, eso parecía. Pero como suele pasar en estos casos, el idilio no duró para siempre. Después de aproximadamente 1 año y medio de relación, comenzaron a surgir rumores de crisis. Se notaba que las cosas no estaban tan bien como antes. Las publicaciones conjuntas disminuyeron y comenzaron a distanciarse en eventos públicos. La noticia de la separación, aunque triste, no fue del todo sorpresiva para muchos. Y aquí es donde empieza el escándalo porque, claro, una ruptura entre dos celebridades tan importantes siempre genera controversia. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? Las especulaciones y los rumores no se hicieron esperar. Los medios de comunicación, las redes sociales y por supuesto, los fanáticos, se lanzaron a la tarea de desentrañar los misterios detrás de su separación. La búsqueda de la verdad se convirtió en un deporte nacional, alimentando la curiosidad y la especulación. *** Profundizando en los rumores, ¿qué se dijo que pasó? ***. La ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel desencadenó una avalancha de rumores y especulaciones. La ausencia de una declaración oficial por parte de la pareja, o de sus representantes, solo sirvió para alimentar la curiosidad del público y la maquinaria de los medios. Vamos a desglosar algunos de los rumores más persistentes y comentados. 1. Diferencias irreconciliables en planes de futuro y personalidades. Este es, quizás, el rumor más extendido y que más resonancia tuvo entre el público. Se decía que Kerem Bürsin, con una carrera en ascenso y una personalidad ambiciosa, estaba completamente enfocado en su carrera profesional. Su visión se centraba en proyectos, viajes y en consolidar su posición en la industria del entretenimiento. Hande Erçel, por otro lado, habría expresado en ciertas ocasiones su deseo de formar una familia y sentar cabeza. Esta diferencia fundamental en sus prioridades, según los rumores, habría generado tensiones y habría sido un factor crucial en la decisión de separarse. La incompatibilidad en sus planes de futuro con el tiempo habría desgastado la relación. Se especulaba que Kerem, debido a su agenda apretada y a sus compromisos laborales, no estaba dispuesto a comprometerse con la idea de formar una familia en ese momento. Hande, por su parte, deseaba un futuro más estable, donde pudiera combinar su carrera con la maternidad. Estas visiones divergentes, aunque comprensibles para ambos, habrían creado un abismo entre ellos. 2. La fama en ascenso de Hande y la supuesta tensión. Este rumor sugiere que la fama meteórica de Hande Erçel, que en ese momento se encontraba en su punto más álgido, pudo haber generado cierto desequilibrio en la dinámica de la relación. Si bien Kerem siempre fue una figura reconocida y admirada en el mundo del entretenimiento,
la popularidad de Ande experimentó un crecimiento exponencial gracias a Love is in the Air. Esto se tradujo en más portadas de revistas, más campañas publicitarias, más entrevistas y, en definitiva, más atención mediática. Se especulaba que Kerem, aunque se mostraba públicamente feliz por el éxito de su pareja, podría haber sentido cierta envidia o incluso incomodidad ante la creciente atención que recibía Ande. Algunos medios sugirieron que esta situación pudo haber generado celos o inseguridades, afectando negativamente la relación. La presión de la fama y la dificultad de gestionar el éxito individual dentro de una pareja habrían pasado factura. 3. Rumores de infidelidades, especulaciones sin confirmación como suele suceder en estos casos, los rumores de infidelidades también se hicieron presentes. Estos rumores, aunque nunca fueron confirmados y carecieron de pruebas concretas, generaron un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Se filtraron supuestas fotos, comentarios y especulaciones que sugerían la existencia de terceras personas en la relación. Es importante señalar que estas acusaciones, al carecer de evidencia sólida, deben ser tomadas con cautela. En muchos casos, los rumores de infidelidad son simplemente especulaciones sin fundamento, que surgen para generar polémica y alimentar el morbo del público. Sin embargo, la posibilidad de infidelidades siempre añade un ingrediente extra de drama a la historia. 4. La presión del entorno familiar y social Otro rumor que circuló con fuerza fue la supuesta influencia de los entornos familiares y sociales de ambos actores. Se especuló que tanto la familia de Kerem como la de Ande podrían no haber estado de acuerdo con ciertos aspectos de la relación, ya sea por diferencias culturales, por expectativas personales o simplemente por no considerar a la pareja como compatible. La presión de la familia, en ocasiones, puede ser un factor determinante en las decisiones de una pareja. La aprobación de los seres queridos, especialmente en culturas donde la familia tiene un papel central, puede ser crucial para la estabilidad de una relación. Se rumoreaba que la familia de Kerem, por ejemplo, podría haber preferido que él se enfocara en su carrera y en proyectos más ambiciosos, en lugar de comprometerse con una relación a largo plazo. 5. La naturaleza de la fama y la exposición mediática Vivir bajo el escrutinio constante de los medios y de las redes sociales es un desafío para cualquier pareja, y más aún para las celebridades. La presión de mantener una imagen pública perfecta, de lidiar con los rumores y las especulaciones, y de proteger su privacidad, puede ser abrumadora. Se especulaba que la constante exposición mediática, la invasión de la privacidad y la dificultad de mantener una vida normal fueron factores que desgastaron la relación. La falta de espacio para la intimidad y la necesidad de estar constantemente actuando frente a las cámaras pudieron haber dificultado el desarrollo de una relación saludable. ¿Qué dice Ande Erçel? Analizando su postura frente a la ruptura En medio de toda esta tormenta mediática, Ande Erçel ha mantenido una postura relativamente discreta, pero reveladora. A diferencia de otras celebridades que suelen recurrir a comunicados oficiales o a entrevistas explosivas, Ande ha optado por una estrategia más sutil y elegante. Aquí analizamos su postura. 1. Evitando declaraciones explícitas. El silencio como estrategia Ande ha evitado cuidadosamente hacer declaraciones explícitas sobre la ruptura y sobre los rumores que la rodearon. No ha concedido entrevistas donde se ahonde en los detalles de su relación con Kerem, ni ha participado en polémicas o discusiones públicas. Esta estrategia de silencio le ha permitido mantener un perfil bajo y evitar alimentar la controversia. El silencio, en este caso, ha sido una herramienta poderosa para proteger su privacidad y para controlar la narrativa. Al no entrar en detalles, Ande ha evitado exponerse a la crítica y ha mantenido el control sobre su propia imagen. 2. Mensajes sutiles y significativos, un reflejo de su estado de ánimo A pesar de su discreción, Ande ha dejado algunas pistas sobre su postura a través de mensajes sutiles en entrevistas y en sus redes sociales. Ha compartido fotos y vídeos en los que se la ve feliz, disfrutando de su trabajo, de sus amigos y de su vida personal. Estos mensajes, aunque indirectos, son una forma de transmitir que está bien, que ha superado la situación y que está enfocada en su futuro. En varias entrevistas posteriores a la ruptura, Ande ha hablado sobre la importancia de la libertad personal, de priorizar el bienestar emocional y de enfocarse en el crecimiento personal. Estas declaraciones, aunque no mencionan directamente a Kerem, sugieren una actitud madura y resiliente frente a la situación.
3. Enfoque en el trabajo y en el crecimiento personal. Ande ha canalizado su energía en su carrera profesional y en su crecimiento personal. Ha participado en nuevos proyectos, ha posado para campañas publicitarias y ha continuado construyendo su trayectoria como actriz y como influencer. Esta estrategia le ha permitido distraerse de los rumores y enfocarse en su futuro. La dedicación al trabajo y la búsqueda del crecimiento personal son una clara señal de que Ande está tomando las riendas de su vida y está priorizando su bienestar emocional. 4. Respeto por el pasado. Reconociendo la etapa vivida aunque ha evitado hablar directamente de Kerem y de los detalles de su relación, Ande ha reconocido la importancia de esta etapa en su vida. No ha negado su pasado, ni ha evitado mencionar a Kerem en entrevistas o en eventos públicos. Esta actitud demuestra madurez y respeto hacia la relación que vivieron. El reconocimiento del pasado, sin caer en la nostalgia o en la polémica, es una señal de que Ande ha aprendido de la experiencia y ha logrado cerrar ese capítulo de su vida de manera positiva. 5. Un ejemplo de profesionalismo y madurez. La postura de Ande en general ha sido un ejemplo de profesionalismo y madurez. Ha evitado caer en provocaciones, ha mantenido un perfil bajo y ha demostrado una actitud respetuosa hacia su pasado. Esta actitud le ha ganado el respeto del público y de la prensa. La capacidad de mantener la calma y de enfocarse en lo positivo, en medio de una situación tan delicada, demuestra la fortaleza y la entereza de Ande Ercel. ¿Qué podemos concluir? Reflexiones finales. La historia de Kerem Bürsin y Ande Ercel es un claro ejemplo de cómo el amor, la fama y la presión mediática pueden converger en un torbellino de emociones y especulaciones. Aunque la verdad absoluta sobre lo que realmente pasó entre ellos quizás nunca la conozcamos, podemos extraer algunas conclusiones importantes. 1. La presión de la fama y la dificultad de mantener relaciones. La fama, aunque ofrece muchas ventajas, también conlleva una serie de desafíos, especialmente en el ámbito de las relaciones personales. La constante exposición mediática, la presión de mantener una imagen perfecta y la dificultad de proteger la privacidad pueden afectar negativamente la estabilidad de una pareja. 2. La importancia de la comunicación y la compatibilidad. La comunicación abierta y la compatibilidad en los planes de futuro son elementos fundamentales para el éxito de cualquier relación. Las diferencias irreconciliables, las expectativas divergentes y la falta de comunicación pueden ser factores determinantes en la ruptura de una pareja. 3. El respeto a la privacidad y a las decisiones personales. Es fundamental respetar la privacidad de las personas involucradas en este tipo de situaciones. Aunque la curiosidad del público es comprensible, es importante recordar que las celebridades también son seres humanos con derecho a su intimidad. 4. La resiliencia y la capacidad de superación. Tanto Kerem como Ande, independientemente de lo que haya pasado entre ellos, han demostrado una gran capacidad de resiliencia y de superación. Ambos han continuado con sus carreras profesionales y han demostrado una actitud positiva frente a la vida. 5. La importancia de aprender del pasado y de seguir adelante. La vida está llena de experiencias, tanto buenas como malas. Es importante aprender de cada una de ellas, cerrar los capítulos que sean necesarios y seguir adelante con optimismo. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Ande Ercel nos recuerda que las relaciones sentimentales son complejas, y que el éxito de las mismas depende de muchos factores, algunos de ellos, fuera del control de los individuos. En cuanto a Kerem, también ha mantenido un perfil similar. Ha continuado con sus proyectos profesionales, ha evitado hacer declaraciones controvertidas y ha mostrado una actitud profesional y respetuosa. Ha estado muy ocupado con nuevos proyectos y parece estar enfocado en su carrera. Así que, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado hoy, conocimos la historia de amor entre Kerem Bürsin y Ande Ercel, los rumores sobre su ruptura, las posibles causas, y la postura, relativamente discreta pero reveladora, de Ande frente a todo el escándalo. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que hayan aprendido un poco más sobre este tema. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores que circulan? ¿Qué piensan sobre la actitud de Ande? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Tenemos mucho más contenido sobre series turcas y celebridades que les va a encantar. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.